Bueno, muy buenos días a todos y gracias por dedicar una hora de esta mañana precisamente para compartir con CEA y con la Consejería de Empleo las novedades que hay respecto a la orden de ayuda, el decreto ley de ayuda del programa de solvencia empresarial. Agradecer antes que nada la presencia del viceconsejero Miguel Ángel García en esta jornada y también a su equipo, liderado por Fina. Está también Cristina y Rubén, creo que también va a participar en el webinar. Ya creo que hemos celebrado, si no me equivoco, con estas 3 ediciones. Esta es la cuarta. Todos han sido muy numerosas y en todos hemos explicado cuáles han sido las novedades que se han ido incorporando en este orden de incentivos. Esta convocatoria de este webinar también es muy numerosa. Tenemos más de 400 inscritos en este webinar. Las anteriores también lo fueron, con lo cual denota que hay un gran interés por parte de los empresarios, gran interés también por parte de los autónomos en conocer las novedades de este programa y conocer cuáles son los requisitos para poderse acoger a estos incentivos, que van a estar abierta la ventanilla hasta el día 20 de octubre. Han sido varias, como yo he dicho, las modificaciones que este decreto ley ha ido sufriendo, y han sido modificaciones para bien, modificaciones precisamente pues, para eliminar las rigideces y al mismo tiempo pues para ir mejorando los requisitos y las posibilidades de que las empresas se puedan acoger a esta orden de incentivos. Las últimas modificaciones, las que se incorporaron en la modificación que se publicó la pasada semana, suponen, digamos, un avance muy cualitativo respecto a las condiciones que había anteriormente en este programa de incentivos. Ahora, con mayor detalle, nos lo explicará tanto el viceconsejero de Empleo como Fina. Y yo creo que estamos ahora mismo en un momento en el que las ayudas reúnen una serie de cualidades y de requisitos que desde CEA os animamos primero a estar atentos al webinar de hoy y sobre todo en los próximos días poder acogeros y poder presentar lo que es la solicitud, ¿no? Ahora mismo ya tanto Adolfina como su equipo nos explicarán. Hay 2 elementos que se han modificado. Uno de ellos, el concepto de gastos fijos, con lo cual se amplía en gran parte todos los elementos de gasto que se pueden incorporar por parte de las empresas y los autónomos a esta línea de ayuda y que van a poder ser objeto de subvención, y al mismo tiempo también se amplía de manera importante lo que son los periodos de generación de deuda. 2 elementos que simplifican y facilitan el acceso de las empresas, como he dicho. Yo, sin más, porque creo que lo importante es darle la palabra a ellos, sí agradecer al viceconsejero y a su equipo la gran labor que se ha desarrollado desde la Consejería de Economía durante la pandemia, pues para poner en marcha órdenes, ayudas a fondo perdido, tanto a autónomos como a pymes de distintos sectores, precisamente pues para paliar los efectos negativos y los efectos que estaban teniendo la pandemia y la falta de actividad en las cuentas de resultados de las empresas y de los autónomos. Y sobre todo porque ese esfuerzo se ha hecho también transformando el procedimiento de solicitud y el procedimiento de resolución de estas ayudas, que uno de los objetivos que ellos se marcaron es hacer unos procedimientos ágiles, unos procedimientos sencillos. Creo que se ha conseguido, y sobre todo lo que ha permitido es que los recursos que desde la Consejería de Empleo se han puesto en marcha han llegado a las empresas cuando lo necesitaban, que es precisamente durante el tiempo de pandemia. Atrás quedan los tortuosos caminos y recorridos que tenían que pasar las empresas en los distintos programas de incentivos y en las órdenes de ayuda que anteriormente había. Yo creo que esto es un paso muy cualitativo, muy importante, y es un paso que se ha dado para quedarse, ¿no? Yo, sin más, viceconsejero, darte la palabra, agradecerte a ti y a tu equipo la disposición que siempre mostráis con la Confederación, precisamente pues, para abordar y debatir temas que son de interés del tejido empresarial y de los autónomos, ¿no? Sin más, muchísimas gracias. Muchas gracias. Es un placer poder compartir con todos vosotros este webinar para trasladaros información sobre
fundamentalmente una línea de ayuda, aunque voy a comunicar también otra que posteriormente en otro webinar vamos a desarrollar con mayor detalle. Bueno, yo creo que todos somos conscientes del sufrimiento que ha traído la pandemia. Ya vamos casi para 2 años en donde después de sufrir con toda la intensidad sus efectos derivados de la falta de movilidad por parte de las personas, afortunadamente el proceso de vacunación se ha acelerado muchísimo y eso lo que ha permitido es que estemos volviendo a una cierta normalidad. Hemos recuperado bastante parte del ritmo de actividad perdido, pero todavía nos queda volver a la situación anterior al año 2019, antes de la aparición del COVID. Y esto se muestra en que todavía un 2,6% del total de los afiliados a la Seguridad Social está inmerso en ERTEs o en cese de actividad y, bueno, desgraciadamente, hasta que no recuperemos la total movilidad internacional, que afecta bastante a las cifras del turismo, no vamos a poder hablar de vuelta total a la normalidad. En este escenario, que nos va a llevar probablemente como mínimo hasta mitad del año próximo, es muy importante disponer del máximo de recursos y del máximo de ayudas dirigidas a las personas y a las empresas. Eso es lo que, como ha comentado Luis, hemos intentado dentro de nuestras posibilidades y nuestra competencia, y el webinar de hoy pues, trata de hablar de una medida muy importante cuyo origen está en el Gobierno de España, en el Ministerio de Economía, unas ayudas dirigidas a la solvencia de personas, trabajadores autónomas y empresas, que por un valor total de 7.000 millones, que se le fueron asignados a Andalucía 1.109 millones. Una buena idea, que era el poder distribuir este dinero dentro del tejido empresarial español y dentro del tejido empresarial andaluz, desgraciadamente no se trasladó debidamente al contenido de la norma y así, además de la complejidad de esa norma, había una exclusión, y es que se penalizaba a todas aquellas empresas y trabajadores autónomos que habían cumplido con sus deudas en tiempo y forma. Después de un proceso reivindicativo por parte de la mayor parte de las comunidades autónomas y donde nosotros hemos formado parte de forma activa, pues el Gobierno de España, el Ministerio de Economía, pues ha rectificado y ha introducido una serie de modificaciones que pensamos que amplía significativamente el universo de personas que pueden solicitar estas ayudas. Hasta la fecha, las solicitudes que se han presentado con los anteriores criterios, pues más o menos absorberían unos 300 millones de euros. Es decir, que todavía quedan prácticamente 900 millones disponibles. 900 millones es una cantidad importantísima de dinero, que lo que tenemos que hacer y nuestra obligación, y es lo que pretendemos desde el Gobierno de Andalucía y que comparte totalmente la Confederación de Empresarios de Andalucía, es que llegue a quien más lo necesita, que son las pymes y los trabajadores autónomos. Por lo tanto, este es el objetivo de este webinar, que es explicar cuáles han sido estos cambios, animaros a que se difunda esta ayuda y que realmente podamos trasladar a los bolsillos de los empresarios, de las empresas y de los trabajadores autónomos estos 900 millones que todavía están pendientes de ejecutar. Aprovecho la ocasión, aunque no va a ser el tema de hoy, también para trasladar que desde hace 2 días también está aprobada la segunda convocatoria de mantenimiento de empleo. Esta primera convocatoria se aprobó en el mes de abril dentro del desarrollo del diálogo social. En 2 meses y medio resolvimos también todas las solicitudes que se presentaron por un valor de 105 millones, pero hemos abierto una segunda convocatoria para el mantenimiento de empleo en aquellas empresas que hayan estado en algún momento en ERTE desde el inicio de la pandemia, con una dotación de 165 millones adicionales. Pensamos que es una oportunidad también muy importante para poder ayudar a las empresas y a afrontar esta situación, este retorno a la normalidad que todavía no se ha producido en su totalidad.
las dos líneas de ayudas que están dentro de la ley de subvenciones, como ha comentado Luis, cuentan con una característica o una impronta que hemos intentado incorporar en esta consejería, y es facilitar, simplificar la presentación de información por parte de los solicitantes. Prácticamente las dos ayudas tienen una forma de cumplimentación muy sencilla, y lo que pretendemos y lo que queremos es que tanto estos 900 millones iniciales de la ayuda para la solvencia como los 165 millones de la segunda convocatoria de mantenimiento de empleo pues esté lo antes posible en manos de las personas, de las empresas que son quienes las necesitan. Dejo paso a Fina Martínez y a su equipo, que son quienes están desarrollando toda la gestión de esta ayuda, y para que nos puedan explicar con detalle pues, cuáles son el contenido de estos cambios, y finalizo simplemente animando a que haya la mayor difusión de las dos líneas y que las podamos ejecutar lo antes posible. Muchas gracias. Muchas gracias, viceconsejero. Gracias de nuevo a la CEA por darnos la oportunidad de poder contar las novedades ahora, en este caso de esta ayuda a la solvencia, que bueno, que ya es la cuarta vez que nos vemos. Efectivamente, en las tres anteriores, pues tratamos de poner de manifiesto las condiciones en las que se tenían que pedir las ayudas, que ciertamente nos comentaba, y en el chat y los propios miembros de la CEA nos decíais que se penalizaba a los empresarios cumplidores, y así era el clamor. Efectivamente, el clamor que había es la gente que había pagado, que había cumplido en tiempo y forma con el pago de las deudas, no podía ser beneficiario, y efectivamente no podía serlo. Y ahora, por fin, en este cuarto webinario en el que nos vemos, ya es la cuarta vez que tenemos ocasión de contaros los entresijos de esta ayuda, pues obtenemos buenas noticias. Y es que con la modificación que ya comentaban Luis y el viceconsejero, la modificación que se ha producido en la normativa estatal y que ha hecho que nosotros podamos adaptarla también conforme a lo establecido, pues determina que los costes fijos pagados sean objeto de la subvención. Esa es la principal novedad que recoge esta modificación. Decía también Luis, efectivamente, que se ha incrementado el plazo para la generación de la deuda, se ha ampliado. Antes se topaba hasta 31 de mayo, ahora es posible generar factura y deuda y la compensación de los costes fijos hasta 30 de septiembre del año 2021. Esos 4 meses se han ampliado como periodo de generación de deuda y de costes fijos, pero lo sustancial, y es en lo que quiero hacer muchísimo hincapié a lo largo de esta intervención en este webinario, es que se puede incluir como objeto de la ayuda, es decir, es subvencionable, es elegible incluir en la ayuda aquellos costes fijos incurridos, incluidos los que están pagados. O sea, ahora todos aquellos empresarios que nos decían hemos conseguido salir a flote a duras penas, utilizando patrimonio privado, caudales, préstamos de familiares, de amigos, y se nos castiga por esto. Efectivamente, no podíamos hacer nada, pero como digo, esa mayor dificultad se ha conseguido vencer, y ahora pues se permite que forme parte de la ayuda este listado de costes fijos incurridos pagados. Voy a exponer brevemente las principales novedades centradas en esto que acabo de exponer, y luego daré paso a los técnicos que siempre me acompañan, que son, por un lado, Cristina Vilches, que es técnica del comisionado, y a Rubén García, jefe de servicio de la Consejería de Empleo, y de muchas más cosas más, porque hace muchas más cosas, para concretar temas específicos y cuestiones muy puntuales que han surgido, sobre todo con unos requerimientos que habéis recibido muchos de vosotros, seguramente de los que nos estáis oyendo, en relación con la representación y con el listado de deudas bancarias. Vamos a intentar aclararlo también,
porque sé que genera cierta intranquilidad y ha generado cierto revuelo. El correo de oficina técnica así lo ha percibido y entonces vamos a intentar explicar de la mejor forma que seamos capaces de hacerlo a qué se deben esas notificaciones y cómo se pueden corregir. O sea, es bastante sencillo. Ya veréis que cuando lo cuente Cristina y luego Rubén con una presentación además que ha preparado donde refleja y recoge los pasos que hay que seguir, yo creo que se van a despejar muchas dudas y se van a aliviar muchas preocupaciones que nos habéis trasladado. Volviendo a lo que comentaba al inicio de mi intervención, ahora forman parte de la subvención esos costes fijos incurridos. La pregunta que surge justo después de manifestar esto es ¿qué se consideran costes fijos? Porque claro, tenemos que listarlos en la rejilla específica que se ha ubicado en el formulario de solicitud y poner, adjuntar, subir la factura correspondiente que le da soporte. Pues esos costes fijos son todos los suministros que se tengan. Por ejemplo, la luz, el agua, teléfono, internet, el gas, otro tipo de combustibles, y aquí me refiero específicamente al gasóleo o gasolina para los taxistas, por ejemplo, o para los transportistas, los alquileres, el renting, mantenimiento de equipos y vehículos, las tasas y licencias municipales, los seguros relacionados con la actividad económica, los gastos de gestoría también, y todos, al final, todos aquellos costes fijos que se articulan a través de contratos de servicios. Esto es, la limpieza, la seguridad, el mantenimiento de edificios, en fin, todo aquello que el empresario tiene que mantener y mantener el pago para poder continuar con la actividad en funcionamiento. ¿Cuál es el periodo de generación de estos costes? Desde el 1 de marzo del año 2020 hasta 30 de septiembre del año 2021. Es decir, en estos 18 meses, todos los costes fijos en los que se haya incurrido y estén pagados, no hay ningún problema en que estén pagados, son susceptibles de incluirse en la subvención. Es decir, lo que he comentado anteriormente, todos esos suministros, esos alquileres, renting, mantenimiento de edificios, todo eso forma parte de la subvención. Durante 18 meses, todas las facturas que se hayan pagado por parte de los potenciales beneficiarios pueden incluirse y formar parte de la subvención que se conceda. De manera breve, y aunque esto es verdad que lo hemos contado de manera muy reiterativa en los 3 webinarios anteriores, me gustaría repasar quiénes son los beneficiarios de la ayuda y el importe máximo al que pueden concurrir. Tenemos por un lado aquellos que están ubicados dentro del régimen de estimación objetiva, aquellas personas trabajadoras autónomas que se encuadran en lo que comúnmente se denomina como régimen de tributación por módulos. Pues bien, el tope de la ayuda para estas personas trabajadoras autónomas se cifra en 3.000 euros. Los requisitos para poder concurrir a la ayuda son realmente simples y es que simplemente por estar ubicado en este régimen de tributación, o sea, estar en régimen de estimación objetiva y no tener deudas con las administraciones públicas, puedes optar hasta un máximo de 3.000 euros en la subvención. Esta subvención, que como he dicho anteriormente y me vuelvo a reiterar, puede incluir todos los costes fijos que se hayan pagado en estos 18 meses que he concretado con las fechas de inicio y de final. Y vuelvo a repetir, desde el 1 de marzo del año 2020 hasta 30 de septiembre del año 2021. ¿Quién no ha tenido que hacer frente al pago del agua, la luz, alquileres, teléfono, internet, en fin, todos esos suministros durante estos 18 meses? ¿Quién no ha tenido que pagarlos? Y por tanto, simplemente con estar ubicado en este régimen de tributación y con tener las facturas, ya puede concurrir hasta un máximo de 3.000 euros. Con lo cual, hago un llamamiento específico para todas aquellas personas trabajadoras autónomas para que procedan a la solicitud de la subvención. No hay que cumplir prácticamente nada, es lo que he comentado. Estar en el régimen,
y al corriente con las administraciones públicas. Los siguientes beneficiarios son aquellos que se ubican en el régimen de estimación directa o las empresas que tributan en el impuesto de sociedades. Para estos, y esto no se ha cambiado, nos lo habéis preguntado en las dudas que nos habéis hecho llegar con anterioridad a la celebración de este webinario, no se ha relajado el requisito de tener, para poder ser elegible, para poder concurrir a la ayuda, no se ha rebajado el requisito de tener una bajada del volumen de operaciones de por encima del 30%. Eso se mantiene igual, o sea, para poder concurrir a la ayuda, ese requisito hay que cumplirlo. Y además, y eso también nos lo habéis preguntado muchos de vosotros, el requisito de haber tenido positivo, o sea, no haber tenido pérdidas en el año 2019, también hay que cumplirlo. Esos dos requisitos están establecidos en la normativa estatal básica de aplicación y no lo hemos podido cambiar, con lo cual esos dos requisitos se mantienen. Pero, bueno, si una vez que se cumplan estos requisitos, incluido estar al corriente con las administraciones, el máximo de la ayuda llega hasta 200.000 euros y el mínimo está topado en 4.000, con lo cual, una vez que se ha abierto esta posibilidad de incluir, como decía, todos los costes fijos pagados, entendemos que ya el universo potencial de beneficiarios se amplía de manera significativa. Muchas empresas que con muchísimo esfuerzo han logrado pagar a fin de mes todas las facturas de estos costes fijos, ahora lo pueden incluir como objeto de la subvención. Nos preguntabais también, ¿se pueden financiar o son objeto de la subvención las pérdidas generadas? Y en esto sí que había cierta confusión respecto a no haber tenido pérdida en el año 19 y cuál es el importe de las pérdidas contables que se subvencionaban. Intento aclararlo porque nos lo habéis preguntado también por las dudas que nos habéis trasladado. Estar en positivo, o sea, no tener pérdida en el año 19 es un requisito que estaba y que se sigue manteniendo. Lo que ha incluido la modificación del Gobierno, y nosotros en la nuestra, en la normativa autonómica, es que pueda ser subvencionable las pérdidas generadas desde el 1 de marzo del año 2020 hasta 30 de septiembre del año 2021. Las pérdidas contables generadas en ese periodo. Como veis, no está vinculado con las pérdidas del año 2019. Ese es un requisito para el acceso y luego está lo que se subvenciona. Y lo que se subvenciona, una vez que cumple el requisito para el acceso y es no tener pérdida en el año 19, son, en el caso de que así el empresario opte por concurrir a la subvención con este concepto, son las pérdidas generadas, vuelvo a repetir, desde el 1 de marzo del año 2020 hasta 30 de septiembre del año 2021. Es importante decir que si se opta por este concepto subvencionable, es incompatible con pedir la subvención tanto por las facturas impagadas como por los costes fijos incurridos. O sea, una vez que se opta por las pérdidas, no se pueden pedir por los otros dos conceptos subvencionables que he citado. Nos preguntabais también, y con algunas personas con muchísima razón, porque procedieron a iniciar el trámite de la subvención por el mes de junio, solicitando ese trámite de asistencia previa, que es la autorización a la Junta de Andalucía para poder consultar los datos fiscales y tributarios a la agencia tributaria. Nos trasladabais vuestra preocupación porque aún no habéis recibido respuesta. Es cierto, no sois muchos, pero el que es evidentemente. Tenemos muy poca gente a la que nos queda pendiente la comunicación esta de si cumple o no cumple y el importe máximo al que puede concurrir, pero a las personas, empresas que no han recibido notificación es porque nosotros no tenemos respuesta de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Por diversas razones, la agencia no ha logrado aunar toda la información fiscal que necesita trasladar a la Junta de Andalucía. Siguen buscando, están cuadrando datos, de manera que cuando por fin tengamos nosotros la información procederemos a comunicar. Lo que sí quiero es dejar tranquilo a todo el mundo, en el sentido de que todas y aquellas personas que hayan presentado el trámite de asistencia previa, el formulario 1 de petición, todas y cada una de ellas van a recibir respuesta de la Junta de Andalucía. No puede ser de otra manera. Es cierto
que a día de hoy no me puedo comprometer con la fecha en la que van a recibir la respuesta, porque no depende de nosotros, depende de cuándo tengamos la información que nos tiene que remitir la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Pero todo el mundo, repito, tendrá la correspondiente comunicación en la que se le dirá si cumple o no cumple los requisitos y el importe máximo de la ayuda en caso de que sea calculable. Es cierto que si finalmente la agencia tributaria no tiene forma de darnos información, tendremos que establecer un procedimiento para poder obtenerla por parte del beneficiario. Pero bueno, de eso ya recibiréis cumplida comunicación, llegado el momento, para proceder. Sabéis que tenemos que resolver y pagar las ayudas antes de 31 del 12 de este año, o sea, dentro de 2 meses y medio, que el plazo se ha ampliado, hasta el 20 de octubre y hasta ese 20 de octubre es cuando hay que pedir el trámite de asistencia previa, el formulario 1. No el formulario 2 con el listado de deudas y demás, que eso siempre tenéis 10 días desde que recibís nuestra comunicación. O sea, aquí lo importante y lo que te guarda el turno en la cola para poder ser beneficiario de la ayuda es la petición del trámite de asistencia previa, el formulario 1. Con lo cual, hasta 20 de octubre, y ese sí será la fecha de cierre y ya el cierre definitivo de la petición de los formularios 1, tenéis que pedir el formulario 1 para iniciar todo el procedimiento. Una cuestión que nos preguntáis también y nos trasladáis es ¿qué pasa con aquellas personas y empresas que ya habían presentado sus solicitudes y que incluso habían recibido ya una resolución favorable y el pago? Si pueden modificar las solicitudes. Y la respuesta es sí. Todas las personas que han presentado o van a presentar conforme a las nuevas condiciones tienen la posibilidad de hacerlo eso, con las nuevas condiciones. ¿Qué quiere esto decir? Que todos los que ya han presentado hayan recibido o no resolución, se le ha abierto la posibilidad de poder modificar su listado de deudas para completarlo. ¿Por qué? Porque hay personas y empresas que aunque tenían el máximo de la ayuda topado en una cantidad, dadas las dificultades de incluir facturas impagadas, pues no habían listado por el total del máximo de ayuda al que podían concurrir. A esas personas, ahora hay empresas, se les da la posibilidad de que añadan los nuevos conceptos que se están ahora incluyendo, o sea, todos los costes fijos incurridos, para que puedan llegar hasta el máximo de la ayuda que tienen reconocido. Las personas y empresas que ya hayan recibido la resolución y el pago por un importe menor al que tendrían derecho si tuvieran la totalidad de deudas para poder llegar hasta el máximo de la ayuda, recibirán una resolución complementaria donde se les dará la diferencia hasta llegar al máximo de la ayuda. Con lo cual, muy importante y segundo mensaje básico de este webinar, todas las solicitudes, absolutamente todas, tienen la posibilidad de ser modificadas, de manera que se incluyan los nuevos conceptos subvencionables, que son los costes fijos incurridos o, en su caso, las pérdidas contables, si se opta por esa opción, o incluso que se modifiquen las facturas que se habían incluido con anterioridad. ¿Por qué? Porque si una empresa ya sabe que una de las facturas que había listado no la va a poder pagar porque, por ejemplo, el proveedor ha desaparecido, se le abre la posibilidad para que actualice ese listado de deudas, de manera que pueda incluir mayores líneas y que a la hora de la justificación de la subvención, si se ha caído una determinada línea porque no se ha podido hacer frente al pago, no haya mayor problema y se pueda justificar con las que ha podido añadir ahora. Con lo cual, todas las solicitudes las ponemos en el mismo orden, o sea, con las mismas garantías de poder cumplimentar todos los conceptos de gasto que son subvencionables y la posibilidad de llegar al máximo de la ayuda que tienen concedido, preconcedido, digamos, el máximo de ayuda al que pueden concurrir. Ahora, básicamente lo que voy a hacer es darle la palabra a Cristina Vilche para que comente con un poquito más de precisión y con mayor sabiduría, que por eso ella es la que se sabe esto estupendamente, dos cuestiones por las que habéis recibido notificación.
La primera, y yo creo que el 90% de las preguntas que tenemos y dudas de webinario está relacionada con la representación y la acreditación de la representación. Cierto. O sea, el tema de la representación en esta Junta de Andalucía no está resuelto y eso es una batalla y una lucha que tenemos los que estamos aquí. Pero, dicho esto, y dado que tenemos que acreditar la representación en el procedimiento, porque no nos queda más remedio que hacerlo, porque hay una cosa que se llama Ley de Procedimiento Administrativo que tenemos que cumplir, evidentemente, estamos concediendo dinero público, pues tenemos que acreditar, tener en el expediente la acreditación de la representación. Nos habéis trasladado, y muchos con mucha razón, que cómo vais a acreditar el certificado de representación o apoderamiento, que es el nuestro anexo 4, si vosotros ya habéis sido nombrados administradores por la empresa y tenéis una escritura donde se dice esto y entonces os estaríais representando a vosotros mismos. Cierto, y lo entendemos y lo comprendemos, pero es que tal y como está diseñado el procedimiento de tramitación de las ayudas, donde, como ya han dicho Luis y el viceconsejero, se trata de automatizar lo máximo posible para que una máquina sea capaz de leer de manera uniforme toda la documentación que forma parte del expediente, el certificado 4 de anexo de apoderamiento y representación es el que se ha considerado que acredita la representación en el expediente. Yo sé que lleváis razón en muchas cosas que nos habéis trasladado y ahora Cristina eso lo va a explicar con más razón y luego Rubén va a explicar, el jefe de servicio de informática, cómo adjuntar la documentación, cómo firmarla y la ruta que hay que seguir para hacerlo. Pero de verdad que no nos queda más remedio que pediros esto a todos los que lo habéis recibido, que yo sé que habéis sido muchos, unos 3000 y pico, que pedíroslo, porque si no está en el expediente, por mucho que nos hayáis aportado las escrituras, que no está contemplada en el procedimiento la escritura como la acreditación, porque lo que está dicho en la norma es que es el anexo 4, por favor os pido que por favor os toméis la molestia de rellenar el anexo 4 con todas las prebendas y las salvedades que he dicho antes, con toda la razón que lleváis en muchos casos, pero es que no nos queda más remedio que acreditarlo así. Y luego la segunda cuestión que voy a explicar a Cristina también está relacionada con el tema de los intereses de comisiones que en el listado de deudas bancarias hemos detectado que eran por importe muy, muy superior al que cabía esperar. ¿Por qué? Porque ha habido ahí cierto malentendido y los beneficiarios parece ser que han puesto la totalidad de los intereses que llevan pagando desde que obtuvieron la deuda. Y no, ahí lo que se pedía era el importe de los intereses o las comisiones de cancelación o amortización vinculadas a esa cancelación y amortización que se listaba como principal de la deuda a cancelar. Con lo cual, las notificaciones que habéis recibido es porque esos importes se salen totalmente de los límites marcados por la ley, con lo cual, para evitar un reintegro a posteriori, ahora os damos la posibilidad de corregirlo y de que tengáis una resolución conforme a lo que la norma establece. Así que yo, sin más, le paso la palabra a Cristina Vilches, que además de estas dos cositas os comentará alguna más muy importante también. Seré breve en el tema de los requerimientos porque la comisionada ya ha introducido la idea suficientemente, pero en general, que hemos recibido muchas quejas, como sabéis, en todos los procedimientos administrativos que haya una solicitud, hay que acreditar la representación porque está establecido en la Ley 39 de 2015 y esa representación, que cuando es una presentación física muchas veces la podéis hacer con un apoderamiento hasta otra forma, la propia tramitación electrónica de procedimientos nos ha hecho que sea algo previo que haya que validar. Hasta que no se presenta el formulario 2 no se examina esa circunstancia, porque es el que da inicio al procedimiento administrativo. Y es entonces cuando desde el antiguo decreto ley 10/2021 ya se había establecido que había que identificarse con un certificado digital propio del solicitante, que en el caso de los autónomos hemos tenido casos que se ha hecho así. Y si era el solicitante una persona jurídica, que quien firmara el certificado fuera alguien que utilizara un certificado de persona física representante legal de persona jurídica. Por tema de las raíces de los certificados, que lo explicará mejor el jefe de informática que yo, no se ha podido validar por el sistema la relación existente entre el firmante de la solicitud
y es solicitante de la misma. Cuando el sistema no valida el cargo de la persona que está firmando, es tanto igual para nosotros como si un tercero lo hubiera firmado. Por eso se le pide el anexo 4 creado al certificado de apoderamiento, o el que tenga un apoderamiento electrónico también lo puede aportar, para que acredite esa representación, y porque necesitamos que conste, que también nos obliga el procedimiento administrativo, en el propio expediente administrativo conste que se ha acreditado el firmante de la solicitud, porque no podía llevarse a cabo la tramitación de otra manera. Ha resultado a lo mejor incongruente, como ha apuntado ante la comisionada, para mucha gente como administrador firmarse algo que se apodera a sí mismo, pero no hay que entenderlo como como una escritura de un poder notarial, sino esto es un apoderamiento privado para un acto concreto, que es en este momento el trámite de esta subvención, y para este acto concreto es para que se va a firmar el certificado. Y respecto a los que hayan recibido también la notificación sobre los intereses, que estaba la columna de intereses y comisiones satisfechos, que estaba listada en los que habían solicitado la subvención respecto a la reducción de nominal de deuda bancaria, es el del sistema de débito, y nosotros también cuando estábamos examinando la documentación, que se había puesto cantidades que excedían, por un lado, lo propio consignado en el contrato de préstamo e incluso estaban por encima de los topes máximos de la Ley Reguladora del Mercado Hipotecario y la de Consumidores y Usuarios. Sabemos que esa discordancia viene de que se malinterpretó, que había que reseñar ahí todos los intereses que había desde el principio de la concesión del préstamo, y en realidad los gastos financieros a grandes rasgos no son subvencionables en materia de subvenciones, y se excepcionan estos gastos porque están vinculados a la amortización anticipada que se está solicitando, y por esa misma razón solamente puede ponerse esa cantidad respecto al principal a amortizar, que tiene que hacer un cálculo previo y se consigna esa cantidad. También apunto que ese campo es opcional, o sea, no hay por qué ponerlo. Cuando quieras imputar a la subvención un importe de principal, puedes simplemente poner el importe principal y dejar esa columna en blanco. No es obligatoria, porque hay mucha gente que ha planteado: tengo que hacer la cuenta, iba a poner 20.000 y ahora resto lo que me costaría la amortización anticipada. No es obligatoria, es algo que, si estimáis oportuno, podéis reseñar, se va a subvencionar, y si la cantidad que estaba puesta no era una cantidad correcta, estaba por encima de lo que traía causa el contrato, evidentemente iba a dar lugar a un reintegro parcial respecto a ese exceso. Por lo cual hemos visto necesario en este momento, que se podía rectificar, notificarlo para que tuvieran la oportunidad de rectificar el dato. Luego voy a incidir en una cuestión, porque se ha hablado en otros webinars y lo hemos tenido siempre desde el comienzo en mente, pero creemos que de alguna forma no se ha podido trasladar bien, que es el apartado de documentación adjunta que está en la plataforma Uboreon cuando entráis a rellenar la solicitud. Ese apartado de documentación adjunta estaba planteado desde el principio en línea con el apartado 9 del formulario 2 para 3 casos en concreto nada más. Para aportar la documentación del anexo 4 o el certificado de apoderamiento electrónico, como hemos explicado, y es ahí donde se va a subir y ahí donde va a explicar el jefe de servicio de informática cómo se hace. Y luego para otros 2 casos más, que era el caso de las modificaciones estructurales de las sociedades durante los años 2019 y 2020, que hay que aportar la escritura de la modificación estructural con la inscripción en el registro público en el mercantil correspondiente, que ahí aprovecho para comunicaros que esas modificaciones estructurales solo hay que marcar en el formulario 2 ese apartado y aportar en documentación adjunta esa documentación si está en alguno de los supuestos de la Ley 3/2009, o sea, una transformación de sociedad, una fusión, una cesión global de activos o un traslado de domicilio al extranjero. Todos los demás casos que haya tenido la sociedad durante esos 2 años, que hayan incluso causado una inscripción en el registro mercantil, no se consideran modificaciones estructurales, como es el cambio a unipersonalidad, nombramientos de cargos, cambio de domicilio en España, y todo ese tipo de circunstancias no entran dentro del objeto de la Ley 3 de 2009, con lo cual tampoco habría que subir escritura en ese caso. Y luego,
El tercer caso en el cual se tenía que aportar documentación en el apartado de documentación adjunta era cuando el resultado neto negativo de IRPF o la base negativa antes de compensación en el impuesto de sociedades se debía a que había una pérdida de los activos financieros por créditos concursales. Como es una excepción a la regla general por la cual hay que tener un resultado positivo en el año 19, esa excepcionalidad había que acreditarla con el modelo 100 o 200 de la declaración anual de IRPF o de sociedades y un certificado de un administrador concursal que acredite tal circunstancia. Nos ha pasado lo mismo. Hemos encontrado muchas personas que se les ha hecho una comunicación de que la información de la Agencia Estatal de Administración Tributaria nos ha dado el dato de un resultado neto negativo de ese año y lo ha marcado ese apartado. Solamente se puede excepcionar ese apartado en el sentido que he dicho, con la cláusula llamada de Thomas Cook, que es la que posibilita que si el deterioro de los activos financieros ha sido debido a créditos concursales, se puede acreditar con el certificado del administrador concursal, comparándola con la casilla correspondiente de la declaración anual, que hay una relación causa-efecto entre una cosa y la otra. En todos los demás casos no se le está pidiendo a nadie ni el modelo 100 ni el modelo 200, porque además no lo necesitamos, porque esa información, como todas, nos viene directamente de la Administración Tributaria, como tal os la trasladamos a vosotros y todos los datos numéricos y todos los datos de la sociedad no necesitamos que nos aportéis ninguna documentación porque nos la va a proporcionar ese dato y además os trasladamos ese dato tal como nosotros lo recibimos. Luego hemos tenido también muchas personas que en vez de subir la factura o el documento que acredite la deuda en el listado, en su registro correspondiente, que es ahí donde ha de subirse, nos lo ha aportado en documentación adjunta, que ha pasado mucho sobre todo en temas de préstamos y préstamos ICO. Cada vez que listéis algo en cualquiera de los listados, en este caso en el A y en el B, porque en el C no se pide documentación, tenéis que poner ahí en el botón que deja subir un PDF toda la documentación que acredite el origen de esa deuda. Sea un documento, sea dos, sea más grande o sea menos, porque se va a ir ahí para buscar el origen de esa deuda y la forma de acreditarla y se va a tener por no recibida toda la documentación en documentación adjunta. Y ha sido muy recurrente ese fallo. Y respecto a una mención rápida que hemos tenido últimamente, como estábamos resolviendo, hemos tenido últimamente varias consultas, bastantes, de gente que no había accedido a notificar y no había tenido la oportunidad de descargarse su resolución. Sabéis todos, porque esto no es nada nuevo para todos los que sois profesionales, que cuando estás obligado a relacionarte electrónicamente con la administración, que es el caso, se practican las notificaciones por un cauce procedimental de notifica y se pone a disposición esa notificación durante un plazo de 10 días naturales, pasado el cual se entiende rechazada. Entonces ya sé que lo tenéis todo interiorizado y que a lo mejor estoy diciendo algo que es muy obvio para vosotros, porque además en materia tributaria todo el mundo hace ya tiempo que estaba en este sentido advertida, pero si no os molestia, acostumbraros a los expedientes que estéis tramitando a por lo menos una vez a la semana revisar si notifica, al margen de que llegue un SMS, ha llegado una notificación, porque es verdad que dimos por hecho que esto no nos iba a surgir incidencias y nosotros no podemos por ningún otro cauce mandar la resolución a quien nos lo requiere porque es salirnos fuera del procedimiento administrativo y no está en ningún caso contemplado ni podríamos hacerlo de ninguna manera. Y yo creo que con esto he repasado las 2 o 3 cuestiones. Nada de documentación adjunta, salvo que sean los casos pasados, y son 3, que son la representación, la pérdida de valor del activo financiero y las modificaciones estructurales. Ya está. O sea, no hay que subir más en documentación adjunta, porque además no se va a mirar. Y como ha dicho muy bien Cristina, si las facturas se suben en el apartado de documentación adjunta, no nos valen, porque está tasado que tiene que ser conforme a cada línea de gasto su documento acreditativo, sí. Con lo cual tiene que subirse en su sitio correspondiente.
y luego notifica, por favor. Nos pedís, es que no puedo entrar, no puedo verlo, no lo he podido leer, me lo mandas por papel. La respuesta es no. O sea, no podemos enviar nada por papel porque todo es automatizado. Y porque además... Perdona, Fina, están comentando en el chat que no se oye bien. Si te puedes acercar el micrófono. Perdón. Vamos, rápidamente, solamente eso. Nada de documentación adjunta, salvo los 3 casos citados, representación, modificaciones y la toma Cook, ya está. Las facturas en las líneas de gasto, no en documentación adjunta, porque ahí no las vamos a mirar. Y notifica es la forma en la que nos comunicamos, porque es electrónica, de forma electrónica. No vamos a enviar, no podemos, no lo contempla el procedimiento, aunque nos lo hayáis pedido por activa y por pasiva, notificaciones por correo postal. Eso está fuera del procedimiento y no podemos hacerlo. Y ahora ya Rubén va a pasar a contar cómo se hace lo de la representación en el sistema, porque he visto varias preguntas ahí en el chat, varias que hacían referencia precisamente a esto, cómo se hace, cómo se firma y cómo lo subo. Bueno, pues Rubén ha preparado una presentación que la compartiremos luego con vosotros para que la pongáis también a disposición de todos los oyentes. Buenos días. Como ha dicho Fina, voy a intentar explicar fundamentalmente las dudas del cómo, ¿no? Cómo se hacen las cosas, ¿no? Cristina, Fina y el viceconsejero han explicado perfectamente todo lo que es la normativa y el conocimiento funcional que hay que tener, ¿no? Pero en relación a la oficina virtual, que muchas veces parece que hay como una barrera, ¿no? entre el interesado y la administración, ¿no? Y entonces voy a intentar resolver esas cuestiones, ¿vale? Me he preparado aquí una presentación, la comparto, ¿vale? Entiendo que espero unos segundos para que lo podáis visualizar. En la pantalla veis directamente la oficina virtual, tal y como cualquier interesado que se autentique accede al procedimiento, en este caso del formulario 2, puesto que ya ha presentado un formulario 1, ha recibido una respuesta y quiere presentar un formulario 2 y acreditar su representación. Sin entrar en mucha profundidad, hago una pincelada de del funcionamiento de los certificados digitales, de los certificados electrónicos. Grosso modo, hay 2 tipos de certificados digitales. Uno, que es el certificado de persona física, en el que por el hecho de tener ese certificado, quien se autentica ante el sistema queda acreditado quién es, ¿vale? Y entre otros muchos datos que ofrece el certificado, los datos básicos pues son el DNI de la persona física, su nombre y sus apellidos, y algún otro dato más, el correo, en fin, y datos internos del certificado, de tal manera que cuando alguien accede al sistema autenticándose con ese certificado de persona física, pues está acreditando esa persona de forma individual. Esto es suficiente para el caso de que una solicitud la presente para uno mismo, un interesado, por ejemplo, una persona autónoma, que es persona física, tiene un certificado de persona física, rellena su solicitud y ya está. No hay que acreditar absolutamente nada más, ¿vale? En el caso de empresas que tienen un CIF y una razón social, no es la empresa en sí quien presenta la solicitud, al final es una persona representante de esa empresa. Por tanto, hay otro tipo de certificado, que es el de certificado de persona física representante de persona jurídica, de tal manera que en ese certificado aparece una tupla de valores. Por un lado aparece el DNI y el nombre y el apellido de la persona física, y además dentro de ese certificado también aparecen unas claves que es el CIF de la entidad jurídica y el nombre de la razón social. Hay varios tipos dentro del certificado de persona física representante de persona jurídica, pues también tenemos el certificado de representante de administrador único y solidario, y hay otra serie de cuestiones que es un poquito más complejo. Yo estoy haciendo
una simplificación bastante gruesa, pero bueno, grosso modo para que se entienda, ¿no? Entonces, si una empresa presenta la solicitud a través de un representante, una de dos, o se autentica con este tipo de certificado donde nosotros podemos verificar esa relación entre la empresa y la persona física, o no queda más remedio que aportarla de forma documental. Como ya ha explicado Fina y Cristina perfectamente, en este caso, para este procedimiento, solo se va a admitir el anexo 4 con el certificado de apoderamiento. ¿Dónde podemos obtener ese certificado de apoderamiento? Bueno, pues en esta primera pantalla aparece marcado en un recuadro rojo y desde el pie de la página de la oficina virtual se puede obtener ese certificado, ¿vale? Haciendo clic directamente obtendríamos el certificado de apoderamiento. Este certificado es un PDF que hay que descargarse, hay que rellenarlo y hay que firmarlo y después adjuntarlo a la solicitud, ¿vale? Esa firma, a su vez, igual que la solicitud, puede ser también con un certificado de persona física o bien, en el caso de que no se disponga de certificado digital, se puede hacer una firma manuscrita, se escanea y se sube el documento, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo se sube el documento a la solicitud, a una solicitud? Pues como ya ha explicado Cristina también, sería dentro del apartado de documentación adjunta. Es uno de los 3 supuestos que hemos dicho que están tasados para adjuntar documentación. ¿Qué pasa si es que yo ya tengo mi solicitud y yo ya presenté mi solicitud y no aporté el documento? No pasa nada. Actualmente el plazo está abierto tanto para solicitudes nuevas como para modificaciones y actualizaciones. Y eso aparece en esta, no sé si se ve el cursor, pero bueno, aparece remarcado en un recuadro rojo de que una solicitud que está presentado, esto es un ejemplo cualquiera, podría acceder a modificar y actualizar esa solicitud, ¿de acuerdo? Una vez que accedemos a esa modificación, en el apartado de documentación adjunta sería donde habría que aportar ese documento de acreditación, o bien el de la modificación estructural o bien el de Thomas Cook, cualquiera de esos 3 supuestos. Al acceder a ese botón de adjuntar documentación, nos aparece una lista de valores desplegable en el que nosotros indicamos que lo que estamos haciendo referencia es a esa acreditación de la representación. Se pincha, se indica ese tipo de documento y se elige el archivo, que como he dicho, pues es un archivo que tiene que estar escaneado y subido al sistema, ¿vale? Una vez que se selecciona el archivo, pues el sistema indica que el documento se ha incorporado correctamente y se puede visualizar, adjuntar, descargar, se puede eliminar y porque nos hemos dado cuenta de que no hemos seleccionado correctamente. Es decir, se puede hacer todos los movimientos que se quiera y cuando ya estemos conformes con la solicitud o con el listado de deuda, esto es muy importante, hay que volver a firmar la solicitud. Es decir, todo lo que nosotros hacemos en la oficina virtual siempre es en modo borrador, aunque sea una corrección, siempre es en modo borrador, hasta en tanto no se firma la solicitud, ¿vale? Y digamos, el interesado deja constancia de que eso está firme, ¿vale? Del mismo modo, con el listado de deuda, las actualizaciones del listado de deuda no se hacen por documentación adjunta, se hacen siempre desde este apartado expreso para el listado de deuda, pagos pendientes y costes fijos incurridos. Todas las modificaciones se hacen ahí y una vez hecha la actualización hay que volver a firmar la solicitud, firmarla y presentarla. ¿De acuerdo? Esto es muy, muy importante. Si modificamos un listado de deuda y no lo firmamos y presentamos, se quedan en borrador y no podrán tenerse en cuenta. ¿De acuerdo?
Y creo que aquí termina la presentación. No sé si hay más dudas o cualquier cosa, pues a través del correo de oficina técnica, pues trataremos de resolverla. Deja de compartir pantalla. Vale. Gracias, Rubén. A ver, lo de la representación es muy importante que toméis nota, porque no solo aquellos que habéis recibido la notificación hay que corregir, y necesariamente tiene que ser así, sino que los que habéis tenido ocasión de leer la nueva redacción del decreto ley, una de las modificaciones ha sido que quien no acredite la representación con el formulario 4 automáticamente va fuera, porque no tenemos tiempo ya en estos 2 meses y medio que nos quedan de requerir a nadie para que nos corrija nada. O sea, por eso le dedicamos a esto este tiempo. Hemos preparado, Rubén ha preparado esta presentación donde ha detallado específicamente cómo se hace. Sin formulario 4 de apoderamiento, acreditación de representación, la solicitud automáticamente está desistida. Por eso, que se haya presentado un certificado. bueno, salvo que estén, por Claro, supuesto, claro. presentados con los certificados que ha comentado Rubén de persona física representante de persona jurídica, eso ya lo sabéis vosotros. Pero la única forma que tenemos nosotros de saber que esa persona representa a esa empresa hoy por hoy en el procedimiento es con el certificado de apoderamiento, cuando es un certificado de persona física normal. Muy importante, por eso hicimos los requerimientos antes de que entrara en vigor el nuevo decreto, porque damos la oportunidad a corregir a todo el mundo, porque con el nuevo decreto van automáticamente fuera, no se tienen en cuenta. Muy importante. Más cositas, y volviendo al listado de dudas que nos habíais hecho llegar con anterioridad a la celebración del webinario. Nos decíais, las nóminas y los seguros sociales forman parte, los pagados, forman parte de los costes fijos incurridos. La respuesta es no. No se pueden incluir como costes fijos incurridos. Cosa distinta es que estén impagadas y entonces formará parte del listado A, que es el de deudas, facturas impagadas. Ahí sí, y se paguen con posterioridad las fechas que tenemos de referencia. Pero las ya pagadas no son costes fijos. Antes he pasado muy rápido por todos los conceptos que formaban parte de lo que era costes fijos, los he listado y he dejado uno atrás expresamente para comentarlo al final. Y es, los costes fijos también incluyen las amortizaciones del inmovilizado material, ¿vale? Importante. Las amortizaciones, y eso no se lo tengo yo que contar a los expertos de empresas, son apuntes contables. No exigen una salida de efectivo ni de tesorería, efectivamente, con lo cual en la amortización lo que os pedimos es que nos listéis el importe de la cuota mensual de cada amortización que se incluya, por cada línea, por cada elemento de inmovilizado que se incluya, nos digáis cuál es la cuota mensual en el periodo que es posible incluirla, que es de 1 de marzo del año 20 hasta 30 de septiembre del año 21, y para cada inmovilizado material que se recoja pedimos 2 cosas, que nos lo habéis preguntado también. La factura de compra de ese inmovilizado y el cuadro de amortización, para que nosotros podamos casar una cosa con la otra y veamos que efectivamente esa cuota que nos estáis poniendo tiene lógica y tiene su respaldo en un documento que acredita esa mensualidad. Importante también, y aunque sea reiterativo, y lo vuelvo a poner de manifiesto, para los que están en régimen de estimación objetiva, para los de módulo, en realidad el mensaje clave que tenemos que trasladar es que es muy, muy fácil obtener la subvención, puesto que no hay que cumplir, como decía antes, ningún requisito, salvo estar al corriente con las administraciones. ¿Por qué? Porque solo con estar ubicado en el régimen de módulos y tener costes fijos pagados, pueden acceder a un máximo de 3.000 euros. Es muy fácil la solicitud de las subvenciones. Sabéis que tenemos el formulario 1, que es solamente autorizar a la Administración de la Junta de Andalucía a pedir los datos fiscales y tributarios a la agencia tributaria. Son 2 clics, o sea, rellenar los datos personales y 2 clics autorizando, y a partir de ahí cogemos ya el turno para el trámite de la subvención. Importantísimo, hasta el día 20 es para el tope que tenemos para poder solicitar. Es muy fácil, es sencillo, y a partir de ahí nos ponemos en contacto con vosotros, decimos el importe máximo de la ayuda y el cumplimiento de los requisitos, y luego a rellenar el listado de deudas conforme a los nuevos conceptos subvencionables, que una vez que se ha abierto la posibilidad de incluir aquellos costes fijos pagados,
entendemos que se abre el universo potencial de beneficiarios de manera significativa. O sea, toda esa inconveniente grave, esa deficiencia que tenía la ayuda desde el inicio por parte del Gobierno central, el Gobierno de España, con la redacción que hizo de la normativa, el Real Decreto Ley 5, se corrige. Hemos conseguido corregirla, con lo cual ahora lo que necesitamos es que entren solicitudes, porque si no tenemos solicitudes no podemos resolver ni conceder, como decía el viceconsejero, los millones que tenemos todavía pendientes de conceder. Ahora mismo estaríamos en torno a 300 millones, las solicitudes que tenemos dentro del sistema, nos quedan otros tantos, con lo cual animamos, hacemos un llamamiento y especialmente a aquellos personas trabajadoras autónomas que están en régimen de estimación objetiva, que es realmente fácil y llegamos a los 3.000 euros sin problema, y al resto de empresas o personas trabajadoras autónomas que están en directa o en impuestos sociedades, pues también, porque la caída del 30% es relativamente fácil de cumplir y a partir de ahí empezamos a ver la magnitud y el importe máximo de la ayuda. Nos preguntabais también, si tengo un 29,9 ¿estoy excluido? Desgraciadamente sí, 29,9 está por debajo de 30% y eso es matemática. O sea, es que no podemos hacer nada porque la normativa es taxativa en eso y dice por encima del 30%. Es más, es que con un 30 también está fuera. Tiene que tener un 30,1% para poder ser beneficiario de la ayuda, para poder concurrir. Y yo creo que con esto he respondido a las dudas que teníais. Nos decía que si la cuota de autónomo era elegible, vuelvo a decir lo mismo, la cuota de autónomos como seguridad social, para el autónomo que esté pagada no se puede incluir como coste fijo. O sea, la cuota del autónomo pagada, no. Eso sería si está impagada, entonces sí, lo metemos en el listado de deudas impagadas. Y luego, bueno, con lo de las comunicaciones nos decíais que algunas veces no os comunicamos el importe máximo al que podéis concurrir. Es cierto. Y eso ocurre en 2 casos nada más, ¿no, Cristina? Si me corriges, que es cuando ha habido altas parciales durante las anualidades, no durante la totalidad de los ejercicios, o cuando ha habido una modificación estructural y tenemos que mirarlo porque no sabemos si está la documentación adjunta conforme a lo que hemos pedido. Y por el tema de las actividades exentas, sujetas y las cifras de negocio. Estas cosas que la agencia tributaria nos da los datos y entonces procedemos en función de eso. Una cosa ya, y termino con esto, algunos de vosotros habréis recibido una notificación donde os decimos que mejoramos el importe que os habíamos comunicado anteriormente. ¿Por qué? Eso ha sucedido para aquellos casos, porque nos lo habíais dicho y con muchísima razón, en los que se estaba tomando el volumen de referencia de vuestras operaciones con el IVA del impuesto de sociedades cuando era algo marginal respecto a la actividad económica principal, que es IVA por renta. Cristina, ¿es así? Lo cuenta Cristina con más detalles. Sí. Nos habían llegado algunas comunicaciones, éramos conscientes de que en ciertos casos la información que trasladaba la agencia tributaria era simplemente de las operaciones de IVA. Había CENAES y actividades que per se están exentas, que sin embargo habían presentado una declaración de IVA por alguna cosa accesoria y se le estaba tomando ese cálculo cuando verdaderamente el cálculo representativo para su actividad era el de IRPF o el impuesto a sociedades. Entonces hemos hecho una revisión sobre los datos que ya estaban comunicados en beneficio de los administrados que lo habían pedido y hemos visto cuando se presentaba esa discordancia y había una base porque la actividad era exenta o era una actividad de comercio minorista sujeta a recargo de equivalencia, y hemos rectificado ese dato y lo hemos comunicado, anulando la comunicación anterior y reseñando nuevos importes, porque entendíamos que pese a que nosotros trasladamos la información de la agencia tributaria, teníamos que hacer un doble filtro para intentar subsanar esas discrepancias que había en los datos de Hacienda. Al hilo de esto, en el formulario 2 se pide a aquellos empresarios que declaren actividades exentas y presenten el impuesto conforme a 42, que reseñen el importe neto de la cifra de negocio, también en caso de comunidades de bienes que hagan operaciones exentas, porque ese dato, aunque a día de hoy en ciertas ocasiones parece que no lo puede proporcionar Hacienda, no tenemos una total seguridad
de que nos lo pueda proporcionar y lo necesitamos para hacer el cálculo de la caída del 30%, que esa caída, que es un requisito que ha existido desde el principio y sigue siendo igual, estaba siempre referenciado al volumen de IVA y hay casos en los que el volumen de IVA no se puede tomar por razón de la actividad. Vale. Y ahora, he visto ahí que hacíais preguntas sobre, ¿puede repetir los costes fijos? No hay ningún problema, pero os digo, en las preguntas frecuentes que hemos colgado en la página web de Ayudas COVID Andalucía o de la Consejería de Empleo relacionadas con solvencia empresarial, estas ayudas, se han puesto unas preguntas frecuentes donde se listan todos los gastos fijos que yo he leído anteriormente. Del tema de los suministros, los alquileres, los renting, todo está ahí tipificado. Es entre otros. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí dependiendo de cada actividad, pues seguramente el empresario es el que mejor conoce su tipología de gastos fijos, de costes fijos incurridos, con lo cual es a modo orientativo. Lo que está claro es que la cuota de autónomo pagada no entra. Alguien también preguntaba, ¿y las impagadas entran? Sí, pues si la vas a pagar con posterioridad porque has llegado a un acuerdo con la Seguridad Social para ese aplazamiento, levantar el aplazamiento con el pago de la deuda de todas las impagadas forma parte efectivamente del objeto de la subvención, como deuda impagada que se va a pagar con posterioridad a la generación de la deuda, tal y como establece la normativa. Y yo creo que con esto hemos dado repaso a todo lo que nos habíais planteado y nada, disculpo al viceconsejero, se ha tenido que ir al consejillo, como sabéis, donde se reúnen allí para pensar, y me ha pedido que lo excuse en su nombre. Bueno, pues Fina, Cristina y Rubén, muchísimas gracias. La verdad que os habéis empleado a fondo, ¿no? Ha sido una exposición y te felicito a ti y a Cristina y a Rubén porque yo creo que ha sido muy gráfica, muy técnica y sobre todo muy precisa para tantas dudas que se han ido plasmando en el chat. Yo comentar las preguntas frecuentes a las que acaba de hacer referencia a Fina y que están colgadas en la página web de la Consejería de Empleo, si nos da también su placer, lo enviamos a todos los inscritos a este seminario. Yo creo que también es bueno un correo electrónico que os mandemos con esta información. El webinar ha quedado grabado y se va a estar colgado en la página web de CEA dentro del apartado de autónomos para cualquier persona que quiera visualizarlo o repasar algunas de las cuestiones que se han visto en él. También comentar las preguntas, creo que han quedado prácticamente todas respondidas, si no, sí, desde CEA o se contestarán las que se puedan y si no también hemos puesto el correo electrónico de la Oficina Técnica de la Consejería de Empleo donde también podéis dirigir las preguntas, las dudas que sigan surgiendo sobre este programa de ayudas y seguro que en la mayor brevedad posible la respondes, ¿no? Deciros, mañana, porque son muchas las normativas que están surgiendo de incentivos a las empresas. Mañana tenemos precisamente un webinar en CEA. Tenéis toda la información en la página web de la cea.es en relación con la nueva normativa de los ERTE, en materia también de formación, cómo se va a aplicar los criterios de formación en la nueva normativa de la prórroga de los ERTE y que próximamente, como ha anunciado también el viceconsejero, celebraremos un webinar sobre las ayudas de mantenimiento de empleo. Y nada más, gracias a todos por participar y desde CEA animaros a preparar la solicitud, animaros también a presentaros a esta orden de incentivos. Se han ido corrigiendo muchos defectos, muchas rigideces que había en la normativa, pero tal como está ahora, creo que es una oportunidad que tenéis las empresas, tenéis los autónomos que hay que aprovechar. Sin más, muchísimas gracias y ofreceros las sedes de la Confederación de Empresarios de Andalucía, los servicios técnicos para todo lo que podáis necesitar. Gracias. Gracias y a disposición, como siempre, en el correo, por teléfono, como podáis. Y animar, como dice Luis, animar. Tenemos millones para resolver y para ponerlo en las manos del tejido productivo andaluz, que se ha visto muy perjudicado con la pandemia. Así que mandadnos las solicitudes que aquí estamos para resolver. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.